patriotas, amigos todos, magas de corazón, amantes de la verdad, sean todos bienvenidos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por participar en esta velada de hoy, domingo, marzo 30, final del mes, 7 p.m. Amigos, definitivamente estamos viviendo tiempos turbulentos. El mundo está al borde de un peligro inminente y muchos no lo ven. Nos preocupamos y con mucha razón en la política nacional por proteger nuestra propia democracia, por evitar que el socialismo y el globalismo destruyan nuestro país, pero hemos volteado a mirar lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Yo quisiera preguntarles, ¿somos conscientes de que existe una sombra de una guerra nuclear? ¿Que eso nos está acechando? Yo no veo esto con mucha claridad. Yo vengo a hablar con ustedes para hablar de que tenemos que tener claridad de lo que está sucediendo. Aquí no se trata de sembrar miedo, mis amigos. Aquí no se trata de crear conflictos, de crear ideas, de crear teorías de conspiración. No, en absoluto. Aquí nosotros voluntariamente tenemos que dar un paso al frente y despertar la conciencia de lo que tenemos en nuestro escenario. Para nosotros es importantísimo poder entender lo que está pasando, pero desafortunadamente nosotros, por la dinámica de vida, por el triunfalismo de haber ganado las últimas elecciones, por el triunfalismo y la alegría y la satisfacción de ver que el gobierno que hemos nosotros puesto ahí está cumpliendo con sus ofrecimientos y está cumpliendo con los lineamientos que se plantearon, que evidentemente estamos viendo una acción avasalladora. Estamos felices por eso. Pero, y ahí es donde viene el pero, nosotros estamos enfrente de una situación que estamos observando en Europa. Fíjense ustedes en este detalle. Miren aquí, miren este video, esta información. Esto yo lo he sacado por las noches. Yo trato de fijarme en los canales de Europa y ellos tienen muy buenos comentaristas y ellos evidentemente se dedican a hablar de lo que está pasando en la comunidad europea. La mayoría de nosotros aquí estamos alejados de esa situación porque debemos de confiar que lo que está pasando aquí es lo correcto, pero que tampoco esté pasando nada afuera. Escuchen. A este espacio tenemos a Carlos Paz, analista político, con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí en un día, bueno, pues en el que se habla de kit de supervivencia, se habla de guerra en suelo europeo. ¿Cuál es tu primera valoración, Carlos? ¿Qué conclusión sacas de este borrador filtrado? Y bueno, a la espera también de lo que diga la Comisión Europea en los próximos minutos. ¿Hay tanto motivo para preocuparse en Europa? Antes de nada, decir que esto no es nada nuevo. Llevamos muchos meses diciendo que Gran Bretaña y Francia, sobre todo, tienen un interés inusitado por arrastrar a muchos países de Europa a la guerra de Ucrania. Esto se entrevera con la cuestión de crear miedo constante en la sociedad. Antes habéis comentado la cuestión de la pandemia, otras circunstancias, que todo respondería a la implementación de medidas coercitivas de control social. Yo lo veo clarísimo. Es verdad que sobre un trasfondo real, que es la situación militar de Europa, que no ha sabido
dar respuesta a los retos con los que se ha ido enfrentando, y ahora se encuentra con que la Unión Europea, el continente, no tiene un ejército suficiente como para defender los verdaderos problemas. Nuestro verdadero problema es Marruecos y no otras fantasmagóricas amenazas que nos puedan ir contando. Se llevan muchos meses hablando de el peligro ruso, del abandono desde la toma de poder de Donald Trump, del abandono de Estados Unidos a Europa. Nada de esto es real. Se están creando una situación ficticia hasta llegar a estos momentos que ya son preocupantes, que nos digan que tenemos que hacernos con un kit de supervivencia. Hablan de búnkers, un auténtico desatino. Contestando a lo que me has preguntado, ese plan de rearme, que lo han llamado estrategia de preparación para la Unión, es la preparación de toda una situación de alerta mundial, de alerta europea, para acostumbrarnos a posibles implantaciones de este tipo de medidas. Se nos habla de la probabilidad de una guerra dentro de la Unión, un auténtico disparate, una auténtica locura que está llevando a momentos prebélicos que nosotros no hemos conocido, ni nosotros ni la generación que nos ha antecedido. Piden apoyo civil, piden ese principio de solidaridad entre los estados ante un ataque que no sabemos bien de dónde va a venir este ataque, puesto que, insisto, que la narrativa que nos habla del peligro ruso no existe bajo ningún concepto. Pero es verdad que la anterior persona que estaba que ha entrado en este programa. Por el otro lado, también vemos signos de alarma continuos en la cual nos están indicando, y lo vemos aquí también, de que debemos prepararnos para contingencias de todo tipo, empezando por los clásicos huracanes en el este, los incendios en el oeste, los tornados en la zona central y de montaña. En fin, estamos inmersos en una cantidad de situaciones, y para eso, por ejemplo, tienen el ejemplo aquí de Costco. Todo el mundo, la mayoría, pues compramos en Costco, y existen ahí, y lo están promocionando en sus páginas, el kit de supervivencia. Un kit de supervivencia que viene comida, paquetes de comida ya preparados, ustedes los conocen, tipo la comida de FIMA, pero esto es una calidad diferente o una presentación diferente. O tienes la misma situación a través de Amazon, que Amazon pues también está ofreciendo los kits de preparación para el día después. No lo sé. La realidad es que la humanidad está enfrentando un juego. No sabemos si es un juego por la seguridad de una región, de una nación, de una experiencia sobre el futuro de la humanidad. Una guerra nuclear, mis amigos, es la negación del futuro, es la destrucción absoluta. Y debemos preguntarnos realmente, ¿estamos preparados para enfrentar ese peligro? ¿Ese peligro es auténtico? Cuando estamos viendo, la comunidad europea se encuentra en una encrucijada. Los líderes europeos han elevado el nivel de alarma. Las amenazas con conflictos se justifican. El metemiedo. Rusia, las potencias occidentales, están jugando un ajedrez a un juego muy peligroso, donde una escalada de tensiones, de verdad, por cualquiera de los pactos, de cualquiera de los acuerdos que hayan tenido, por las razones que sean, nosotros estamos en el medio. Y ese medio es el que a mí me preocupa. ¿Será verdad todo esto que está sucediendo? No lo sé. ¿Será realmente que está sucediendo? No lo sé. Yo solamente puedo observar lo que les estoy enseñando, que es lo que yo estoy observando, y me da miedo. Me da miedo porque la pregunta sería,
escuchen, ¿estamos nosotros preparados realmente para una situación de esa magnitud? ¿Estamos observando pasivamente? ¿Nos estamos involucrando realmente en la defensa, en la de la paz y la estabilidad global? No lo sé. Pero la realidad es que esto da miedo. Y esto no puede ir nosotros a llevarnos a estar pensando en teorías de conspiraciones. Esto no puede pasar. No nos podemos dejar engañar. El miedo ha sido un arma política que la hemos nosotros conocido. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos están metiendo miedo? ¿Por qué estamos viendo algunas cosas y otras no? ¿Por qué nos causan este grado de tensión? Yo me imagino que grandes intereses se benefician de este caos. Para nosotros, para mi entender, no nos están contando solo la historia, no, nos están dejando ver y nos manipulan con parte de esa historia. Nos están manipulando la información. Nosotros estamos fijos en observar lo que pasa aquí, pero las noticias no hablan realmente de lo que está pasando a nivel de Europa. Estamos aquí sesgados en la historia de los aranceles, estamos de lo mal que nos han tratado, que es verdad. Estamos inmersos en ver cuál va a ser la respuesta, porque la respuesta a nosotros nos va a afectar. El que quiera pensar de que no vamos a pagar un precio, se equivocó. Aquí vamos a pagar un precio, puesto de que mientras que venga el ajuste y ese ajuste no se equivoque, nos va a favorecer a todos nosotros aquí en los Estados Unidos, pero mientras tanto ese ajuste nos va a costar. Y el gobierno debe estar preparando en sus medidas, ¿verdad? Que está recortando por aquí y por allá, y va a tener éxitos con toda esa información de que van a venir capitales y van a haber puestos de trabajo y todo. Pero eso requiere un tiempo. Y antes de ver esa luz, vamos a pasar por una oscuridad. Y esa es la parte que yo no veo que se dice. Esa es la parte que nosotros siento que estamos inmersos, atrapados en una red deliberada de desinformación. Estamos ingiriendo una información que nos está siendo dirigida. Nosotros estamos nutriéndonos de esa información. Pero como dije al principio, estamos también de espalda a lo que nosotros deberíamos hacer, estar informados. No simplemente dejarnos llevar por la información que nos llega. Acuérdense cuando vivimos la experiencia de las elecciones anteriores con los demócratas, cómo ellos tenían un verbo, una palabra, una continuidad, y el otro lado era infringiendo ese impacto que nosotros queríamos, que los pulverizó, y por eso ahora están pues a las desventajas, están corriendo despavoridos. Mi amigo, esto no se trata de paranoia, no se trata de hablar de irrealidades. La pregunta sería, ¿quiénes ganan con esta situación? ¿Los que comercian con la guerra? ¿Los que promueven el globalismo? ¿Los que desean debilitar a los Estados Unidos de América? ¿Someterlo a los intereses de élites que no nos representan? ¿Y quiénes pierden con todo esto? La gente, la familia, los trabajadores, nosotros. Debemos preocuparnos. La respuesta, mis amigos, es un rotundo sí. No podemos ser ingenuos.
No podemos pensar que esto es un problema ajeno. No podemos permitirnos creer. Importante. No podemos permitirnos el creer que como estamos en América, que estamos en los Estados Unidos de América, estamos simplemente seguros. No olvidemos que vivimos en un mundo interconectado, donde una chispa de cualquier cosa que suceda en el extranjero puede provocar un incendio de proporciones catastróficas aquí, en nuestro propio hogar. Pongamos los pies en la tierra. Y aquí entonces surgiría una de las grandes preguntas. La pregunta es, ¿nos estamos distrayendo demasiado con la política nacional? ¿Nos estamos, llenando de satisfacción? ¿Estamos descuidando el panorama internacional? No podemos dejar la lucha, señores, aquí solamente en casa. Nosotros tenemos, por todos los medios, dejar de ignorar cualquier situación de crisis que pase en el mundo. La única cosa que nosotros hablamos es de lo que sucede en Ucrania. El affair Ucrania-Rusia, el affair Rusia, Ucrania, los Estados Unidos, y eso de ahí no sale. Mas, sin embargo, se están destilando una cantidad de situaciones por esa acción en Europa y los tienen a ellos corriendo del timbo al tambo y ahora están bajo la presea de armarse. ¿Pero por qué? ¿Algo está pasando? No lo sabemos. Algo va a pasar, menos lo sabemos. Estamos confiando. Y eso es peligroso. El gobierno del presidente Trump y su agenda América Primero, ¿saben qué? Gracias a Dios que contamos con un liderazgo fuerte en la Casa Blanca. Donald Trump ha dejado claro que la prioridad es la seguridad de los estadounidenses y la estabilidad global, sin comprometer nuestros intereses. Yo esa parte no la entiendo. ¿Cómo podemos defendernos nosotros aquí? Estar pensando que vamos a producir la estabilidad global y eso no va a comprometer nuestros intereses. Yo eso, por favor, no lo entiendo. La política del presidente es muy clara. América primero, make America great again, pero ¿será suficiente? Indudablemente el presidente Trump ha trabajado en fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Están trabajando en ello. Están en restablecer el respeto internacional por nuestro país, por nuestra nación. Están empeñados en desmantelar toda red de corrupción que hay. Evidentemente la del Chupelado y su orquesta de degenerados que hundieron a esta nación. Si este gobierno anterior hubiera durado 3 días más, esta gente hubieran terminado de pulverizar la nación. Pero evitar que nosotros no nos vamos a involucrar y que ese involucramiento no nos arrastre. Estamos viendo las actividades del Vice President. Hace horas visitó Groenlandia y se armó ahí un show
que por cierto, cada vez que veo a J.D. Vance, me convenzo más de que el individuo está súpermente bien preparado, está verde un poco, pero está sumamente bien preparado, un tipo que conoce, un tipo que está con los pies también arriba del planeta Tierra y que en caso de cualquier sucesión, creo que vamos a estar bien. El punto de aquí es creo, espero. Yo creo que nosotros tarde o temprano nos vamos a involucrar porque el contexto, vivimos en un planeta donde todo está interconectado, como dije al principio, y como quiera que sea, de alguna manera vamos a estar. Así que mi opinión, mía, personal, sí nos van a involucrar de alguna manera, sí, y lo que está pasando afuera y eso de las retaliaciones que hay por parte de los países por la guerra económica, por la imposición de aranceles, yo te doy, tú me quitas, yo te doy, en ese toma y dame estamos involucrados y nosotros vamos a pasar por el cintillo de la oscuridad y vamos a ver la luz. Esto nos va a convenir y va a satisfacer a los Estados Unidos, pero antes vamos a comernos. Así que, de nuevo, el punto de esta conversación, haya conflicto internacional, no lo haya. Hay una guerra nuclear que no la deseamos, esperemos que no. O simplemente vamos a lograr sacar el país adelante. Nosotros tenemos que involucrarnos en la salud de nuestro hogar. Si nosotros no lo hacemos, señores, la historia se ha cansado de enseñarnos que los conflictos internacionales pueden explotar en cualquier momento. Lo menos esperado lo hemos presenciado. Así que podemos confiarnos, podemos dormirnos en los laureles, debemos permanecer vigilantes. Si las potencias mundiales siguen escalando las tensiones, si los enemigos de la paz insisten en su juego de guerra, nosotros tarde o temprano nos vamos a ver inmersos en esa confrontación. Y una confrontación que se les escape el tiro y se convierta en una confrontación nuclear, como dicen, apaga y vámonos. Y la pregunta vuelve a surgir, ¿estaríamos preparados para eso? Nosotros, nuestra nación, tiene la unidad, la fuerza y la determinación en este momento para enfrentar ese desafío, o nosotros en particular permitiremos que la división interna que están creando los demócratas, el falso espejismo que pudiéramos comernos por lo que está sucediendo. ¡Wow! Le vamos a poner aranceles, vamos a salir adelante. USAID está agarrada por el pescuezo. Un juez acaba de autorizar a Dodge que vaya adelante con las investigaciones. Sí. Pero si negamos, si nosotros no nos levantamos y miramos atrás lo que está pasando fuera de aquí, estamos en peligro. Y ese peligro, voy a hablarlo redundativamente, ese peligro es peligroso. Es un momento de despertar, mis amigos. Es el momento de unirnos como nación. No como republicanos, o voy a invocar a los demócratas de buena fe, no, sino como estadounidenses. Nosotros no nos podemos dar el lujo de la
discordia cuando el destino de la humanidad está en juego. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino al revés, pon las tuyas en remojo. En Europa hay una candela extraordinaria. Voy a repetir, pueden ser teorías de conspiración, pueden ser metemiedo, pueden ser hordas que están buscando controlar. El miedo mío es que en ese toma y dame, en ese juego, alguien y adiós lo que te vi. En este caso, mis amigos, la humanidad está en juego y lo más importante en este momento, a mi entender, es potenciar nuestra fe, elevar nuestra fe, porque en tiempos de crisis el resguardo de todos nosotros es Dios. Dios es el único que puede guiar a la humanidad hacia la paz. No porque tenga la varita mágica, no la necesita, pero que nosotros sí necesitamos de esa varita mágica de su amor para poner un control, para que la humanidad responda y se guíe y se dirija hacia la paz. Invocar a Dios no solo es un acto de esperanza, mis amigos, es un acto de poder. Es reconocer que por encima de los gobernantes y de las potencias mundiales y de todo lo que le queramos poner, existe una autoridad superior. Y es a Él a quien debemos recurrir para que ilumine el camino y nos proteja del abismo que todos estos degenerados están implicados, están confabulados, están groseramente inmersos en llevarnos al abismo. Yo, en particular, y a nivel de la nación, la administración de Trump ha logrado avances increíbles en lo que hemos visto en estos menos de 100 días. Se ha recuperado el crecimiento económico, se ha restaurado la seguridad de la frontera. Y no cabe la menor duda de esto. Se ha convertido, bueno, han agarrado a la corrupción interna y la tienen corriendo. O sea, se ha devuelto el orgullo a la nación. Era lo que queríamos, es lo que estamos recibiendo. Pero todo esto puede verse amenazado si existe de verdad que la humanidad escale a un conflicto de una guerra y que eso lleve a una guerra nuclear. Ya per se, una guerra es malo, y si vamos a una guerra mundial, yo por eso creo que debemos seguir apoyando cualquier lucha que podamos tener para defender nuestro hogar. Debemos ser consistentes y conscientes del peligro que hay. Pero también tenemos, les repito, que tenemos que tener la esperanza. Porque si permanecemos unidos, si nosotros nos mantenemos en la fe, si seguimos luchando por la verdad, nosotros podremos evitar el catástrofe que se nos avecina y sobre todo de esa manera podemos asegurar el futuro de paz y prosperidad que todos de verdad en el fondo anhelamos. Yo, mis amigos, no tengo otra forma de ver. El destino de nuestra nación y del mundo está en juego. Nosotros no podemos ser espectadores. Nosotros tenemos que vivir y dirigir nuestra propia historia. Debemos estar informados. De usted depende. Usted puede continuar bajo la presea de la fe y es lo que nosotros aquí estamos pregonando. Fe y esperanza en Dios. Pero también dice el dicho, a Dios rogando, con el mazo dando. Y el mazo de nosotros en este momento es informarnos,
tener una información clara de lo que está pasando. Debemos, bajo cualquier las razones que sean, estar consciente del peligro y a la vez estar con la fe. Ese binomio nosotros no lo podemos quitar. El pueblo americano siempre ha sido un pueblo grande y que ha superado cualquier amenaza que se le ha presentado. Importante. Yo soy Gustavo Rodríguez, esto es AFN TV. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado hasta aquí, hasta el final del programa. Si usted considera que el tema que hemos tocado es de interés, por favor, yo le invito a que comparta el programa. Permita que el contenido del programa lleve luz a tantas personas que necesitamos ayudar. Importante. Están sucediendo acontecimientos en pleno desarrollo. La luz de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo están pasando y afectan nuestro hogar. Y nuestro hogar son los Estados Unidos de América. Dios nos guíe en estos tiempos de oscuridad. Que la paz, la justicia y la verdad prevalezcan sobre cualquier tipo de guerra y de destrucción. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, mis amigos. Gracias. Gracias de verdad y nos veremos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the